Dentro del Mentalista encontramos personajes algo perturbadores y extraños, pues estos tuvieron un rol misterioso y en ocasiones incómodas. Uno de esos personajes fue Brett Partridge. Este personaje era el jefe forense del BIC, quien tenía una personalidad algo inquietante e incómoda para investigar casos criminales y sobre todo los de Red John. Pues hoy hablaremos de este personaje. Brett aparece por primera vez en el capítulo piloto, donde aparece para atender un crimen de una pareja de ricos. Brett es un forense quien está al tanto del asesino serial Red John, pues se dice experto en casos del mismo criminal, y esto lo demuestra al contar cómo es que Red John cometió los asesinatos, haciéndolo de una forma que pareciera que estuviera en éxtasis al explicarlo, pues él mismo dice que se siente emocionado de atender este caso, pues es la primera vez que ve una cara sonriente en persona. Por este comportamiento, muchos fans creyeron que él era el mismo Red John por su comportamiento, y debo aclarar que hasta yo mismo por un momento pensé que él era, o mínimo, cubría el perfil adecuado de un criminal serial, pero todo esto se eliminó más adelante, pues este personaje se ganó varios apodos como el demonio necrófago, pues tenía una fascinación espeluznante para estudiar cadáveres. Durante las pocas apariciones de Brett en el Mentalista, se destaca bastante su rechazo por Patrick Jane, pues este siempre lograba ponerlo en posiciones incómodas y humillantes. Esto generó en Brett cierto odio hacia Patrick y tenía notable admiración por Red John. Pues ya sabiendo sobre la asociación Blake, sabemos que Brett en el episodio piloto fingió no reconocer la cara sonriente de Red John e incluso intentar justificar que es la verdadera, tal vez para despistar la investigación. Pero se topó con Patrick, quien diría que era un imitador, y al final estaba en lo cierto Patrick Jane. Episodios más adelante, Brett vuelve a encontrarse con Patrick Jane en un caso donde se sigue notando la mala relación que hay entre ambos, pues tanto Patrick y Brett tienen perspectivas diferentes en casos. Brett ya había mencionado que odia a los psíquicos, y Patrick Jane diría que Brett es morboso por el trabajo que realiza y que no descarta que tenga una parafilia sexual con su trabajo, lo cual trae nuevamente rechazo entre ambos. Esto hace que Patrick Jane lo incluya en la lista de sospechosos de ser Red John, pues juzga que Brett tiene claros rasgos trastornados, ya que ama su trabajo de forense, pues este trabajo hace que Brett vuelva a ver a sus víctimas que con anterioridad asesinó, y eso lo llena de emoción, y en más de una ocasión reta a Patrick Jane haciéndose el tonto, pues a pesar de que Patrick Jane intenta que solito confiese, parece que Brett logra prevenir lo que intenta hacer, y por ello su comportamiento cambia a uno más sereno. En la temporada 6, cuando Lisbon descubre en una casa abandonada el cuerpo aún con vida de Brett, pero con claras señales de tortura, y en sus últimos alientos, este le dice a Lisbon la clave de la asociación Blake de Red John, pues le recita las palabras tigre tigre. Pero antes de la muerte de Brett, se descubre que él fue el causante de alterar con ADN un cuerpo de la morgue para que pareciera el de Thomas McAllister, quien supuestamente había fallecido en aquella explosión originada en la reunión que Patrick Jane hizo para atrapar a Red John, pues ya sabía que Red John tenía un tatuaje de 3 puntos en el hombro. Pero te preguntarás, ¿cómo es eso posible? Si murió antes Brett y después fue la reunión. Pues te explico que Red John siempre estuvo un paso delante de Patrick, y antes de ir a la casa ya había originado un plan, pues ya había puesto un cuerpo no reclamado con el ADN de Thomas McAllister en aquella casa, el que sería destruido por la explosión, para después, durante la investigación, se pensara que Thomas ya había muerto.
Después Brett fue asesinado por Red John o tal vez por otro subordinado y le fue cortado el hombro para que no se supiera en aquel entonces el tatuaje en su hombro de 3 puntos. Aunque más tarde se descubre que Brett perteneció a la Asociación Blake. Brett Partridge, un personaje espeluznante, pues su personalidad estaba totalmente trastornada por su trabajo y su fanatismo por Red John, lo que hacía que cubriera correctamente el perfil de un asesino psicópata que gozaba de lo que hacía. Ahora toquemos ciertos puntos. Brett Partridge para mí hubiera sido un mejor Red John. Sé que anteriormente ya había mencionado el por qué Thomas McAllister aún así me pareció adecuado, pues cubre adecuadamente el lema de no juzgar algo por su apariencia, pero mientras más recuerdo aspectos mientras investigaba, me hace precisar que Brett era aún más adecuado. Si muy bien sería muy obvio para muchos, recordemos al asesino de San Joaquín, James Spencer, un asesino que no temía en mostrarse y sobre todo demostrar que no tenía ningún tipo de empatía y disfrutaba del dolor ajeno, pues era un sociópata. Si recordamos varias escenas en las que aparece Red John, hay cosas que menciona como el no arrepentirse, el no ser juzgado cuando muera, el ser una persona poderosa, no temer a la muerte, entre otros. Pero cuando atrapan a McAllister, él menciona sentirse arrepentido de lo que hizo. Tiene miedo a morir, cuando realmente un psicópata es aquel que siente superioridad a todos, aun cuando es atrapado. Y para ellos la arrogancia y el ego es mejor que disculparse. Brett era un personaje de personalidad perturbadora, pues gozaba de su trabajo como forense, era morboso y se le notaba cierta compulsión por Red John y sus crímenes, pues es experto en él. Él sería el asesino obvio, pero sería tan inteligente que a pesar de mostrarse no dejaba pistas, pues hay asesinos minuciosos, planean bien todo para no dejar rastros y Brett, siendo forense, tenía conocimientos en químicos para borrar sus huellas y todo rastro incriminatorio. Por ello, Patrick se enfrentaría a un personaje mucho peor que James Spencer, una verdadera mentalidad macabra, pues para un personaje que apareció por mucho en 4 capítulos y medio, parece que alteró significativamente la mente de Patrick Jane. ¿Y a ti, Mentally Fans, te hubiera gustado Brett Partridge como Red John o crees que hubiera sido muy obvio? Te leo en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.